Muy buenas noches, querida iglesia. Esperamos que esté muy bien. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas. Y bueno, la razón de que hoy día, 6 de marzo, estamos proyectando la prédica del día domingo, de que igual que correspondería al 7 de marzo, es porque mañana hay elecciones acá en el país. Si alguien nos está visitando o escuchando de afuera, lo que sucede en Bolivia es que el día de elecciones todos tienen que ir a recintos escolares para votar y bueno, hay personas que pueden ser juradas electorales. Es un día diferente que no hay ninguna otra actividad en el país que votar. Ni siquiera uno puede usar movilidades, tiene que ir a pie. Entonces, con toda esa explicación, esa es la razón primero de que estamos, porque nosotros ya hemos vuelto a las reuniones presenciales, pero lo vamos a hacer ahora por video justamente por eso, porque no podemos ir el día de mañana. Pero la reunión la próxima semana, Dios mediante, si nada cambia, vamos a estar viéndonos el próximo domingo 14 de marzo. Con esa pequeña introducción quiero continuar hoy con nuestra serie de Marcos. Estamos ya en la recta final, estamos en Marcos 13 y vamos a ver uno de los pasajes más importantes, diría yo, uno de los pasajes más importantes, pero también más difíciles y controversiales, porque ha traído muchas falsas especulaciones, mucho problema por cosas que dicen ahí que a veces no se las ha entendido de forma correcta, ¿no? Pero antes de empezar, y quisiera orar por nuestro país, eh, entregar el día de mañana y entregar posteriormente esta reunión, este tiempo para que el Señor edifique nuestros corazones. Gracias Señor Jesús por Bolivia, gracias Dios porque podemos estar en un país donde podemos ir a votar por nuestras autoridades, Señor. Te pedimos que haya justicia y que haya equidad en este proceso, que realmente lo que las personas voten se pueda ver en las urnas, en los resultados, pero también te pedimos, y más aún, que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Que tú nos animas y tú nos dices que oremos por nuestros gobernantes para poder vivir quieta y reposadamente. Y queremos orar en ese sentido, Señor. Tú pon, Dios, las autoridades que realmente van a favorecer a eso, que van a favorecer a tu evangelio, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y también hoy te pido que nos puedas dar sabiduría a mí para poder presentar este mensaje y que juntos, tanto los que lo estoy dando como los que escuchan, podamos ser enriquecidos y poder entender lo que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, el título que hemos puesto a este mensaje es Cercano en tiempos de prueba, y ese título va muy afín a lo que va a suceder y lo que vamos a ver acá en Marcos. Como habíamos dicho hace un momento, estamos viendo Marcos capítulo 13. Vamos a ver desde los versículos 1 al 13 y hay una dinámica muy interesante que sucede ahí. Voy a explicarlo mucho mejor en los puntos, pero todo esto, como lo estamos viendo, está muy relacionado con lo que acabamos de ver tanto la semana pasada como la anterior, ¿no? Entonces, es importante que tengamos ese contexto. Eh, Voy a leer, por favor les quiero pedir que abran sus Biblias en Marcos 13, como les había dicho, del 1 al 13, y voy a comenzar a leer. Dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario
que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán muertes y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, como hemos podido ver, esta escritura es una escritura muy fuerte. Esta escritura en realidad corresponde a todo un discurso que se da en el Monte de los Olivos, y es un discurso mucho más largo. Hemos porcionado esta primera parte debido a que hay distintas cosas y énfasis que se presentan en este discurso que el Señor da. No, pero quisiera empezar contando una ilustración, una anécdota. Eh, una de las cosas que como papá, como padre, más sufrimos, y yo sé que ahora los que me están escuchando y son padres, es cuando nuestros hijos sufren. Eh, es complicado ver a nuestros hijos sufrir. Y es una de las cosas más desesperantes. Es importante ver que, bueno, no podemos hacer muchas cosas en algunas circunstancias. Y es más, uno podría decir, yo quisiera que él no sufra y yo podría sufrir por él, ¿no? O por ella, dependiendo del que tenga un hijo o una hija, ¿no? Y es verdad, o sea, realmente amamos tanto a nuestros hijos que quisiéramos hacer eso, pero no podemos. Porque es necesario que mientras están pasando, tengan que pasar por tratamientos para que ellos sean mejores y es más, pasen esas pruebas, ¿no? Ellos no podemos hacerlo por ellos. Entonces, yo ahora me acuerdo algo que es probable, tal vez alguna vez lo he contado, pero quisiera contarlo a fondo. Cuando nació mi segunda hija, eh, ella tuvo reflujo. Ella tuvo reflujo y este reflujo significaba que no podía retener el alimento. Eso para una bebé, los que son papás, es importante porque en las primeras semanas de nacido, los doctores toman mucho cuidado y todo el tiempo están pendientes de cuánto peso sube el bebé. Pueden hacer entre 2, 3, 4 kilos, pero cada semana quieren que vaya aumentando una determinada cantidad y cuando no lo hace es motivo de preocupación. Entonces, en nuestro caso, tuvimos nuestra pequeña y inmediatamente la tuvimos, comenzó a tener estos problemas. Y fue complicado, no sabíamos qué hacer. Los primeros meses fueron los peores, pero casi inmediatamente al mes ella ya estaba tomando medicamentos. Como ustedes saben, los bebés no deberían comer ni siquiera sólidos hasta el sexto mes, pero ella ya al primer mes estaba ahí con su medicamento, además de su leche. Gracias al Señor no pasó a mayores, porque realmente aprendiendo un poco de este tema del reflujo podía haber sido peor. Pero ¿qué es lo que dijo el doctor? El doctor nos dijo, bueno, esto es algo que se da, no siempre pasa, pero pasa a veces en algunos niños y lo usual y lo que pensamos que va a pasar por cómo está evolucionando es que al sexto mes esto va a perderse. Nosotros ya teníamos claro
por el diagnóstico y cómo lo estaba llevando el doctor. Ya teníamos mucha experiencia con ese doctor, pero era muy bueno porque había visto a mi otra hija y era muy acertado. Entonces sabíamos en un gran porcentaje que eso iba a ceder, pero había que esperar el tiempo. Y eso no se hace fácil cuando uno está en sufrimiento. Cuando uno está sufriendo, cuando uno está con una situación incierta, le pueden decir lo que le puedan decir, pero igual está viviendo el momento. Y se hace difícil, se hace doloroso, se hace ver cómo hacer. Y más aún cuando se trata de un hijo, o una hija en mi caso, ¿no? Yo sé que tal vez muchos pueden entenderme en este sentido. Probablemente hay gente que ha lidiado con cosas aún peores. Y en ese sentido entienden lo que es no saber qué hacer, aún teniendo, en mi caso, una fecha. Es decir, bueno, va a pasar cuando comience a comer sólidos. Por el momento tienen que tener paciencia, tienen que tener los cuidados, tienen que seguir con el medicamento, tienen que seguir de esta forma. Porque la otra es una operación, pero no queremos hacer una operación. Entonces esto va a ser porque su cuerpo lo va a sobrellevar. Este proceso fue largo, pero fue cierto. Pasados los 6 meses, ella ya no tenía el problema. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, no ha presentado una complicación similar. Ya pasaron, ya cumplió 3 años. Entonces, yo me recuerdo el proceso. Y no fue fácil, sobre todo para mi esposa, porque ella estaba mucho más tiempo con ella, con la pequeña. Pero en eso hemos podido ver que cuando tienes la idea de qué es lo que va a suceder y sabes que va a terminar, es más fácil llevar el proceso. Se resulta un poco más fácil sobrellevar sabiendo que hay algo que va a venir en el futuro y va a cambiar, ¿no? Entonces, algo similar es lo que vamos a ver ahora en la escritura. Los israelitas estaban a punto de en pocos años experimentar una de las tragedias más fuertes, pero Jesús estaba ahí pudiendo decirles qué es lo que iba a suceder, para que puedan vivir y estar tranquilos. Primero anticiparse y después poder estar tranquilos que Él estaba ahí, ¿no? Vamos a desarrollar esto a lo largo de este mensaje. Pero yo quiero decirles algo, si no estamos seguros del cuidado de Dios, podemos desesperarnos cuando nos encontramos en las tribulaciones. Jesús nos anima a no temer y poder confiar en Él en medio de las tribulaciones. Acordémonos de eso. El Señor nos anima a no temer y a poder confiar en Él en medio de las tribulaciones. En esta oportunidad vamos a ver cómo en medio de las tribulaciones más difíciles el Señor nos llama a no temer y que Él nos acompaña en todo tiempo. El punto número 1 es Jesús anuncia una gran destrucción. Estamos hablando de esto de Marcos 13. Ahora, para entrar a Marcos 13 es muy importante tener en cuenta qué pasó en Marcos 12. Yo tuve el privilegio de compartir hace 2 semanas un pasaje en el cual se comprendía la parábola de estos siervos. No sé quiénes recuerdan, pero está en el capítulo 12, desde el 1 hasta el 12. Lo que había sucedido ahí es que había unos siervos y a estos siervos se les había dado un pedazo de tierra para que lo administren para el Señor, pero ellos no querían pagar lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban usando y lo que le pertenecía en realidad al Señor. Entonces él mandaba siervos y primero los golpeaban, hasta los mataban, pero no mandaban fruto de lo que se les había encomendado, que no les pertenecía. Y al final de la parábola, él manda a su propio hijo. Manda al hijo, ellos lo matan. Y al final, en el versículo 9, él dice que, bueno, ¿qué es lo que hará? Acaba diciendo Jesús en la parábola. Va a ir y va a destruir
a estos siervos y va a poner otros siervos en su lugar. Entonces, en ese momento Jesús había agarrado y había dicho lo que iba a hacer, porque ellos iban a matarlo. Él estaba profetizando algo que iba a suceder, que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy día. Tiene una directa relación. Del resto del capítulo 12 se ve interacción de diferentes grupos de los sacerdotes queriendo buscar cualquier forma para prenderle y matarlo. Ellos querían destruirlo. Y lo hacen, eso quisieron desde el comienzo de Marcos, lo hemos visto durante toda la serie. Pero acá con mucha más fuerza era grupo tras grupo, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. El pastor Jorge lo ha predicado muy bien diciendo, este grupo vino con esta intención, este otro grupo vino con esta intención, y cada uno con su intención, pero el Señor rebatiendo todas las preguntas, porque él era mucho más sabio, él sabía cómo responder, a él no lo iban a engatusar con sus propias palabras. Ellos querían hacer eso, que diga algo para después llevarlo a juicio y matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de la multitud. Por eso no lo prendían, pero no pudieron. Entonces él está saliendo del templo y las personas ahí están impresionadas, sus apóstoles, tal vez ellos no eran de ese lugar, entonces ven este edificio tan grande y se impresionan y quedan impresionados. Este templo tiene una historia larga. El primero que construyó un templo fue Salomón, lo hizo en el 900 antes de Cristo. David quiso hacerlo, pero Dios le dijo, no, lo va a hacer tu hijo, y Salomón comienza ese templo. Pero ese templo que construyó Salomón es destruido por los babilonios cuando hubo la primera deportación en el año 587 antes de Cristo. Y es ahí cuando ellos vuelven de la deportación 70 años después, más o menos en el 520 aproximadamente, es donde se vuelve a construir el templo. Hay toda una historia ahí que la podemos ver con Nehemías, con toda los que vuelven, ¿no? Pero el punto está que eso sucede, reconstruyen el templo y después, cuando ya estaban bajo el imperio y todo, hubo un emperador, Herodes el Grande, no el que les estaba, no Herodes el que relatan los sucesos que se ven en la Biblia, sino uno anterior, que hizo una remodelación. Él era un constructor, él era un visionario y hacía construcciones grandes. Entonces él hizo que el templo, hizo una ampliación, lo hizo ver excelente. Es más, podemos leer una cita de Josefo. Josefo es un historiador antiguo y él va en detalle. Si algún rato quieren leer datos, Josefo es una buena referencia. ¿Qué es lo que dice Josefo? El templo estaba edificado con piedras sólidas y blancas. Cada piedra medía 12 metros, 4 de alto y 6 de ancho. Imagínense cada piedra. Nosotros tenemos ladrillitos pequeños. Cada piedra, imagínense qué logística mover todo. Ahí no tenían tractores, no tenían lo que tenemos ahora, no había esas grúas, pero movían esas piedras y creaban esas piedras y lograban así 12 metros. Imagínense, para esa época eso era increíble. Ellos estaban viendo una de las cosas más, de las construcciones más importantes, probablemente la construcción más importante que había en Jerusalén. Y no solo eso, el templo era importante por la parte histórica que les he comentado, por la parte religiosa, porque para los judíos ahí estaba la presencia de Dios. Y es verdad, ahí estaba, ahí habitaba. Desde que Dios envió a Moisés y dio ese mandato, habitó ahí. Existía todo un procedimiento, todo, pero ese era el lugar importante, que tenía tanta historia y tenía a la vez, era majestuoso. Entonces, viene Jesús, verso 1, y les dice, déjenme leerlo una vez más, le dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a sus discípulos, maestro, este discípulo le dice, ¿no? Mira qué piedras y qué edificios. Y él responde, ¿ves estos grandes edificios?
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para ellos eso no podían entenderlo. ¿Cómo podía ser que un edificio tan grande no exista siquiera piedra sobre piedra? Que tenía piedras tan grandes, sea cenizas. No podían entender eso en su cabeza. Jesús, cuando el tiempo de Jesús era un tiempo de paz, hubo menos cantidad de guerras que lo que usualmente había en esa época. Entonces, tampoco veían una amenaza en ese momento. Pero imagínense, yo pongo como ejemplo, cuando nosotros recibimos a alguien acá en Santa Cruz, bueno, lo llevamos probablemente a la plaza principal, le mostramos la catedral, o poniendo otro ejemplo de otro país, por ejemplo, todos sabemos que si alguien va a ir a Francia, va a ir a ver la Torre Eiffel. O cada país, vas a China y quieres ver la muralla china. Los judíos tenían su templo. Era importante, era imponente. Pero Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto. Ellos estaban enorgulleciéndose y sacando pecho de esto. Y Dios les dijo, no, esto no va a quedar. ¿Qué es lo siguiente que quiero decir? Yo me acuerdo del 2001, yo todavía estaba en colegio y la verdad sucedió una tragedia. No he podido conocer yo las dos torres gemelas, no tuve la oportunidad, pero las personas que las han visto nos han mostrado la imponencia que tenían esos edificios. Y más aún para el 2000, comienzos del 2000, cuando, bueno, eh, finales de 1900, cuando se construyeron, ¿no? Eran grandes, eran fuertes, majestuosas, o sea, uno ve y dice, a nuestros ojos nos falla, y dice, qué grande. Si nosotros habláramos con un neoyorquino el 2000 y le dijéramos, no va a haber piedra sobre piedra de este edificio, no podría entender. Porque no es una posibilidad para eso. Es un país demasiado fuerte, Estados Unidos. Nadie puede ahorita, es muy difícil que alguien pueda enfrentarse entre países. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso. Yo no voy a entrar en esos detalles, no es necesario. Pero lo que yo me refiero es que es ilógico lo que, lo que sucedió. Fue ilógico también lo que Jesús estaba diciendo. Este templo grande va a ser destruido. Tampoco existía como existe ahora, no tenían bombas, no tenían tanques, no tenían nada. O sea, ¿cómo podía alguien destruir todo esto? Pero eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Que no iba a quedar débil, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿No? Entonces, acá una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu confianza cuando vienen tiempos malos? ¿En qué pones tu confianza? ¿De qué sacas pecho? ¿Qué es lo importante para ti? Puede ser tu economía o puede ser tu habilidad. Tal vez tú eres muy hábil o tal vez eres muy inteligente o tal vez estás muy bien ubicado. Cada uno de nosotros, por Dios, hemos recibido habilidades muy buenas que podemos ponerlas como ellos tenían su templo. La aplicación en esta primera parte es que no podemos poner en otra cosa que no sea en el Creador toda nuestra esperanza, toda nuestra fuerza. Sí tiene que ser solamente fijar nuestros ojos en Cristo, solamente fijar nuestros ojos en Él, en el Evangelio. Él es quien nos puede sostener. Y es muy importante que entendamos eso. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús anuncia la tragedia. Ahora vamos a ver cómo nos anima a que debemos reaccionar cuando nos encontramos con la tragedia. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros cuando nos encontramos en un tiempo difícil, tan duro como el que Jesús estaba anunciando? Punto número 2. Jesús anuncia que
en la gran destrucción, no deben temer. Jesús les dice, en esta gran destrucción que va a venir, no deben temer. Este es el segundo punto. Es importante tomar en cuenta algo. Y usualmente no hacemos esto, no vemos tanto qué es lo que han dicho los otros evangelios con respecto a este tema. Pero viendo un poco en Mateo 24, en el cual se narra la misma historia, existía una pregunta mezclada de parte de los apóstoles. Les llegó la sorpresa tan fuerte que ellos asociaron la destrucción del templo con la segunda venida, con el tiempo final. Entonces, lo que va a hacer Jesús en este capítulo 13 es responder a ambas cosas. Pero esta primera parte nos vamos a concentrar en la respuesta que habla del templo. De eso está hablando. Está hablando específicamente de la destrucción del templo. En esta primera parte. Y es importante tenerlo ahí porque ahí es donde les digo, ha habido mucha especulación, ha habido muchas cosas de que, bueno, sacan conclusiones de cosas, pero está escrito. Y lo vamos a leer y les voy a hacer notar, lo vamos a notar juntos por qué está escrito y dónde dice, ¿no? Y es importante tener las cosas claras, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso claro, ¿no? O sea, porque verso 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Juan, Jacobo y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, esa pregunta que él hace, que ellos hacen, en realidad estaba relacionada con, bueno, ¿cómo va a suceder? Pero eso está relacionado con el fin. Ellos estaban haciendo prácticamente una afirmación, relacionando la destrucción del templo con la segunda venida. Pero lo que podemos ver es que esto no es así, sino que ahí viene él con la respuesta, versículos 5 al 8. Dice Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis. Leen ahí, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. La primera respuesta, versículos 5 y 6, Jesús respondiendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, Él está mostrando que durante este proceso también van a haber engañadores. Ahora podemos ver cuántas religiones hay que han salido también de la Biblia. Obviamente han tomado una desviación muy lejana. Y la Biblia ya no es lo que las rige. La Biblia no es lo que dice que es lo que tienen que hacer. Pero han salido de ahí. Por eso dirán que son el Cristo. Juan, el apóstol Juan nos habla de muchos anticristos. Existen muchos, lamentablemente, y confunden a muchos que no están fundamentados en la palabra de Dios, porque sacan conclusiones que no deberían sacar. Oh, es más, en este tiempo, no solamente por el tema de religiones, existe una corriente muy complicada que es la posmoderna, en la cual todos los absolutos ya no existen. Ya no se pone absolutos a las cosas, ya no se piensa como antes de que existe un sí o un no. Podemos verlo eso, de que realmente, bueno, tu verdad es la tuya, la mía es la mía y cada uno se respeta, ¿no? Ese pensamiento de que no existe una verdad absoluta, que lleva a muchas consecuencias, porque las personas quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice, no lo que el Creador ha dicho. Entonces tenemos que tener eso claro. Vivimos en un mundo donde han
surgido muchos anticristos, donde la época en sí tampoco es una época que nos ayuda. Pero una cosa, el Señor nos ha dicho, no se dejen engañar. ¿Y cuál es la única forma de no dejarnos engañar? Yendo a las Escrituras, leyendo de Cristo, buscando el Evangelio. Ahí está la verdad y en Él la podemos encontrar, ¿no? Entonces, tengamos eso claro. ¿Qué es lo que sucede después? Versos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. De nuevo, vuelvo a subrayar, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces, acá nos está hablando de que todo esto iba a suceder y que iba a ser el principio de los dolores. Acá está narrando de lo que iba a pasar 40 años después, que fue la destrucción de Jerusalén. Y en eso, obviamente, la destrucción del templo. Una tragedia total, que los que estaban escuchando a Jesús, muchos de ellos la tuvieron que vivir. Aunque se sabe y se escucha que por los historiadores, que muchos creyentes, por las advertencias que vamos a ver más adelante, pudieron escapar. Pero más allá de eso, estaba escrito este juicio que iba a venir. El Señor lo había dicho, capítulo 12, 9, se recuerdan, acabo de hacer una recapitulación de lo que hemos visto en el capítulo 12. Hemos visto de que Él dice, voy a destruir, en otras palabras, por medio de la parábola, a los que mataron al Hijo. ¿Qué pasa? En el 70 se destruye el templo. Se destruye a las personas que crucificaron a Jesús. Era el juicio de Dios contra los que mataron a su propio Hijo, al Hijo de Dios. Y eso estaba dicho. Por eso fue tan fuerte. Por eso no quedó piedra sobre piedra. Esa destrucción fue parte. Pero ¿qué es lo que habla de esa destrucción? ¿Es el inicio de qué? De los dolores de parto. Todos sabemos que para que una mujer dé a luz existen dolores de parto que en algún caso pueden durar mucho, en algún caso duran poco. Que vienen contracciones que por algún lado pueden ser fuertes y otras más suaves. O sea, es un tiempo en el que no se sabe en qué momento va a venir. Es el comienzo. Él marcó como ese evento que iba a suceder como el comienzo de esos dolores. No sabemos cuánto tiempo más pueda haber dolores de parto hasta que llegue el Señor. Sabemos que va a existir un fin porque Él lo ha dicho. Así como dijo cuando estaba con Abraham o con David o con muchos de los profetas, predijo que iba a venir Jesús. Así de la misma forma ha dicho que va a haber una segunda venida, pero no sabemos cuándo. Nosotros nos toca esperar, estar atentos, ¿no? Quiero asemejar un poco lo que tuvieron que vivir los judíos con lo que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos viviendo un tiempo de pandemia. No es un tiempo sencillo. Todos tenemos que andar con barbijo, la situación es complicada, muchos han perdido trabajo, muchos están enfermos con el virus o muchos van a enfermar lamentablemente con el virus. Y es más, muchos han muerto. No es una circunstancia sencilla. Pero ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo ante una circunstancia tan difícil como la que estamos viendo? Acuérdense esto. Lo que Jesús narra ahí era una tragedia. O sea, la gente ha muerto. Se ha destruido una ciudad. Evidentemente, ahorita estamos viviendo algo diferente, pero también es una tragedia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 7? No os turbéis.
porque es necesario que suceda así. Cuando encaramos un tiempo difícil como el cual estamos viviendo, no nos tenemos que turbar. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Yo opino que el rato que llegue la vacuna a todos, bueno, probablemente va a haber una ligera tranquilidad. Hay personas que también piensan que ni siquiera la vacuna es buena. Hay diferentes opiniones y este no es un lugar cual vamos a hablar de eso. Pero estamos esperando que suceda algo para volver a una supuesta normalidad. Pero la verdad de todo es que la verdadera calma va a venir con Cristo. Es verdad. Nosotros queremos salir a la calle sin un barbijo. Yo espero la hora para poder hacerlo. O salir con la libertad con la cual salíamos antes, que tal no la valorábamos, pero ahora no la tenemos de la forma en la que la teníamos. Pero el punto está en que es verdad, existe una dificultad, pero ¿qué es lo que la palabra dice? No os turbéis. Entonces, no tenemos que turbarnos, tenemos que depender en Él. Me encanta mucho el libro de John Piper que habla sobre el coronavirus y Cristo. Si no lo has leído hasta el momento, te animo a que lo leas. Este es gratuito, puedes buscarlo en YouTube, puedes escucharlo. Este libro va dando respuestas. Bueno, primero da una introducción, pero después va dando respuestas sobre lo que él piensa que Dios está haciendo con el coronavirus. Y quiero leer una de sus respuestas. Es la quinta respuesta. John Piper dice en su libro, el coronavirus es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y el temor, y en cambio se vistan del gozo y valentía para hacer buenas obras de amor que glorifiquen a Dios. No os turbéis. Por medio del coronavirus, ¿estás pudiendo buscar más al Señor? Por medio del coronavirus, ¿estás pudiendo agradecer por la vida? Por medio del coronavirus, ¿estás pudiendo agradecer por la salvación que tienes? Que aún te mueras o me muera yo por este virus. Nuestra vida está comprada en Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Nuestra esperanza está en el cielo. Y el coronavirus tiene que ser un recordatorio para ver eso. Es importante, como aplicación lo digo, que a pesar de que estamos experimentando una catástrofe, y probablemente, en el caso mío, es la catástrofe más fuerte que he visto. No puedo generalizar, pero nunca he visto en mi lugar tanta gente con miedo, sin saber qué hacer, con máscaras, y yo también tener miedo de salir y contagiarme. O temer por algunos míos que digo, bueno, ellos tienen este tipo de enfermedades de base y sería complicado. Pero de nuevo, ¿qué dice la palabra? No os turbéis. Estas catástrofes no son el fin, porque nuestra vida está comprada en Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y esa verdad que sostuvo a los creyentes que experimentaron la destrucción del templo, nos sostiene el día de hoy. Tengamos eso en claro. En este punto hemos visto cómo Dios nos llama a tener paz siempre y aún en medio de las catástrofes. Ahora vamos a ver cómo Él nos acompaña en medio de estas catástrofes fuertes. Punto número 3. Jesús anuncia que en la gran destrucción Él nos acompaña. Hemos visto en el primer punto, ¿qué anunció Jesús? La destrucción del templo. Anunció que va a haber catástrofes. ¿Qué nos ha mostrado en el segundo punto? Nos ha mostrado de que Él está con nosotros, de que no nos turbemos, y no creamos a otras personas. Ahora nos va a mostrar que Él está con nosotros y nos acompaña, y eso es lo más importante.
Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él porque nadie más nos va a sostener de la forma en la que Él nos puede sostener. Y ahí es donde entramos al verso número 9, que dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos, y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces, Él les está anticipando catástrofes, ellos van a sufrir. Les está diciendo, ustedes van a sufrir, los van a azotar. ¿Se imaginan eso? No es fácil hablar con alguien y decirle, bueno, mira, te va a pasar esto, va a doler, te va a lastimar esto va a ir. No, somos más ajenos al dolor, queremos escaparnos de él. Pero Jesús les estaba diciendo, y es necesario que esto ocurra porque el Evangelio tiene que correr. Es muy, muy importante. ¿Y eso qué hacía? Que pongan sus ojos en él. Pongamos sus ojos en él. Ahora, ¿qué es cómo vemos eso para nosotros hoy día? El sufrimiento es algo real. Yo no sé qué clase de sufrimiento tú has vivido, pero puedo asegurarte que el Señor usa el sufrimiento diario para tu santificación. El coronavirus está siendo usado por el Señor para tu santificación. Y si alguien te ha predicado un evangelio que te habla y te dice que no existe el sufrimiento, ese no es el evangelio. No dice eso en la palabra de Dios. Lo que dice en la palabra de Dios es lo que estamos viendo ahora, de que nos va a acompañar en ese sufrimiento. Pero el sufrimiento va a existir y tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados porque Él nos va a sostener en medio del sufrimiento. Entonces, hay que ponernos a pensar esto. Que no nos agarre por sorpresa un sufrimiento. Tenemos que estar conscientes, va a pasar. Y podemos sufrir sin negar nuestra fe. Porque Él está en control. Esto se relaciona muy directamente con lo que Cristo sufrió. Él fue el primero que sufrió. Él estaba en este relato a pocos días de ser crucificado por tus y mis pecados. Se hizo ese sufrimiento, porque como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces Él sufrió la ira del Padre en contra de Él. Ira que nosotros, los que hemos creído que Dios nos ha salvado, los que hemos sido salvados, no vamos a experimentar. Entonces, cuando hablamos y vemos de sufrimiento, tenemos que recordarnos. Él sufrió primero para que nosotros seamos salvos, para que podamos comprender estas verdades. Entonces tengamos claro, si estas verdades están siendo abiertas a tus ojos el día de hoy, el Señor te está llamando. Tenemos que responder con arrepentimiento y fe. Eso es lo que el Señor quiere para ti, que respondas con arrepentimiento y fe, como lo quiere para todos los que no son creyentes. Si este mensaje lo estás escuchando por primera vez, hay esperanza más allá del coronavirus, hay esperanza más allá del sufrimiento, porque Él vino a morir por nuestros pecados, y por el perdón de pecados tenemos vida eterna en Él. Que esto entre en nuestra mente por completo. Cristo sufrió para que nosotros tengamos vida. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Versículo 10 dice, es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Era necesario para que tú hoy día y yo hoy día podamos escuchar el Evangelio. El versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Ahí el Señor nos está mostrando algo. Él nos va a acompañar. Él nos va a acompañar. No es difícil decirle a alguien que tiene que sobrevivir al sufrimiento, pero es bueno siempre recordarle que a pesar de que esté sufriendo, el Señor lo va a acompañar. Tengamos eso en claro. El Señor nos acompaña. El Señor está con nosotros. Déjenme leerles esto que está en Juan 14. La porción completa está en Juan 14 del 15 al 18. Yo voy a leer 15 y 16 ahora. Pero ¿qué es lo que dice en el Evangelio de Juan? Y es una promesa de Jesús. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pongan atención, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En estos versos podemos ver que por medio del Espíritu Santo podemos ser sostenidos en medio de las tribulaciones. Jesús, en los 3 años de ministerio que él predicó, él tuvo el sufrimiento muy, muy fuerte al final, cuando obviamente lo azotaron, lo llevaron a la cruz y peor aún, experimentó la ira de Dios en su contra, un santo muriendo por pecadores. Pero él les dio la oportunidad y les avisó a sus discípulos, los cuales iban a sufrir por años, pero que el Espíritu los iba a sostener. Y es el Espíritu de Dios el cual nos sostiene el día de hoy, en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos acompaña, está con nosotros. No tengamos eso en claro. Es necesario que tengamos todos estos elementos en claro. Sabiendo que sí, existe una destrucción, sí, catástrofes. Existe, el Señor nos llama a no temer, sí, pero ¿por qué nos llama a no temer? Porque Él está con nosotros. Entonces, la próxima vez que encaremos algo tan duro como lo que es el coronavirus o cosas aún peores que tal vez tú estás experimentando, con las cuales yo no sé, pero Dios sabe y su Espíritu está ahí para ayudarte. A modo de aplicación, el sufrimiento es parte de la vida de un cristiano, pero tenemos que acordarnos que Él está en control. Él está dirigiendo, Él no ha perdido el curso de nuestras vidas. Él no ha perdido el control. Él sabe cuándo va a decirle al coronavirus, hasta aquí llegaste y se acabó. Sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, cuando nuestra fe está en Él y sabemos que el Espíritu nos sostiene, no tenemos que temer, a pesar de que vivimos este tiempo tan difícil. Yo realmente espero que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros a estar fuertes en Él. Él nos sostiene. Él nos sostiene por medio de su Espíritu. Entonces, realmente espero y oro que el Señor pueda, a través de esta palabra, darte aliento en un tiempo tan difícil como el cual estamos viviendo. La destrucción del templo sucedió, pero Dios anunció a sus hijos y preservó a sus hijos a través del anuncio. Ellos pudieron escapar, muchos de ellos, la historia lo narra, escaparon a tiempo. Nosotros tenemos en claro y por el Espíritu somos guiados porque somos cuidados igual que fueron cuidados ellos. Y es más, bajo cualquier circunstancia que pueda suceder, nuestra vida está comprada en la eternidad y en Cristo. El Señor realmente bendiga esta palabra y que nos dé fortaleza en medio de la dificultad. Que el Señor los bendiga y que sea fortaleciéndolos en este tiempo. Dios los bendiga.
Nos vemos la próxima semana para continuar nuestra serie de Marcos.